Muy buenos días, bienvenidos un día más a Trading Televisión. Vamos a pasar directamente al gráfico porque estamos en una zona de rebote importantísima. Estamos analizando, de hecho estábamos trabajando y hemos visto esta entrada y posición en corto más que interesante y queríamos proponerla en el camino. Parece ser que se nos ha pasado un poco, pero aún así vamos a pasar directamente al gráfico para ver el activo en cuestión. Estaríamos hablando del futuro de petróleo Brent inglés, ¿vale? Estamos precisamente y vemos en el gráfico como tenemos una zona importante de resistencia en graficación de 15 minutos, zona marcada por 110 con 141, vemos la presión vendedora que se está produciendo en esta zona de resistencia, una zona de resistencia importantísima a la hora de introducir posiciones en corto. Además, tenemos que tener en cuenta que los rebeldes en Libia han conseguido vencer a las tropas de Gaddafi. Se decía ayer por la noche a última hora que Gaddafi todavía seguía en Libia, escondido en alguna parte, pero lo más importante es que el riesgo geopolítico parece que es ya menor. Pueden existir luego posteriormente tres vías alternativas, que haya desunión en los rebeldes y que haya diferentes vías de pensamiento, o bien que directamente las instituciones internacionales como la ONU y la OTAN entren en acción para corregir y empezar una etapa nueva de democracia. En cualesquiera de los casos hemos visto como la embajada en Libia, aquí en España, estaban celebrándolo, prácticamente pisando banderas y las caras de Gaddafi. Por tanto, es una buena noticia. ¿Qué sucede sobre el activo petróleo? Pues que obviamente el precio disminuye al ser un aliciente en la disminución de la demanda en todo caso y al reestructurar la oferta. Por tanto, obviamente el precio desciende. Hemos visto cómo ha habido una pequeña corrección, los índices estaban subiendo, el euro dólar también a su vez tenía una pequeña subida, con lo cual por correlaciones obviamente existe una correlación bastante directa en un 80-85% con la renta variable en cuanto al petróleo se refiere. Por tanto, el riesgo de mercado es importante y estrategia es importante porque iríamos en contra de lo que están haciendo en los mercados hoy. Además teníamos a la plata y al oro corrigiendo. Vamos a ver y vamos a comprobar si vuelve a testear esta zona, pero consideramos esta zona como zona importante de rebote y zona importante de entrada. Esta zona donde se ha formado un doble techo y donde por tanto podemos introducir posiciones de compra. Objetivos sería complicado establecerlos. Hemos visto y consideramos también la zona importante del 61,80% retroceso de Fibonacci. Vemos como aquí es posible que muchos especuladores se hayan quemado los dedos y hayan introducido posiciones en corto, pero rápidamente la siguiente vela ha abierto con un hueco al alza bastante considerable, con lo cual, y sinceramente habíamos visto esta zona, primera zona muy atractiva, pero al ver la evolución de la siguiente vela hemos esperado hasta segundo punto de entrada más importante aún. Ya os digo, este activo es prácticamente los más difíciles que hay a la hora de operar. Es un activo, el petróleo es muy volátil y no es lo más recomendable, pero bueno, hemos visto en la oficina este análisis y creíamos interesante, aunque sea compartirlo. Me temo que a lo mejor un poco tarde, aunque ahora volvemos a la zona establecida, pero es la zona realmente clave de entrada, ¿vale? Por tanto, esta sería simplemente la estrategia que queríamos plantear. Hoy recordaros que a las 4 tenemos datos importantes en Estados Unidos, hemos tenido esta mañana datos del índice IFO de clima del consumidor en Alemania, no han sido demasiado buenos, y luego ya por la tarde tendremos una serie de datos a las 4 en Estados Unidos que nos podrán dar mayores datos económicos. Luego a las 4:30 también tenemos los inventarios de crudo, petróleo y de inventarios de gasolina, que también incidirán sobre los activos en cuestión. Por tanto, esta es la estrategia de hoy en intradía. Veremos si se cumple, veremos si efectivamente podemos llegar a niveles bien de 108,750, que puede ser el más inmediato. También hemos visto una zona de corrección bastante importante precisamente en el nivel de 108,867. Fijaros qué zona de corrección, qué zona de dudas hay al respecto, hasta que al final por fin ha habido un pequeño movimiento de corrección alcista en contra de la tendencia desde ayer a última hora, y a pesar del movimiento que tuvimos ayer en el activo por los buenos datos de manufacturas en China y los buenos datos de manufacturas en Alemania. Pues esta es la estrategia, espero que os haya gustado. Vamos a pasar en todo caso a
las preguntas que podáis tener al respecto. Un instante y abrimos el chat. Un instante. Me gustaría comprobar si hay alguien presente, dado que la estrategia ha sido muy repentina y la hemos visto precisamente en el mercado y queríamos compartirla. Bueno, hay gente viéndonos. Yo no sé si queréis realizar algún tipo de comentario sobre la estrategia. Es cierto que es una estrategia de riesgo bastante elevado, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que están haciendo y los mercados, pero también tiene su sentido común y es precisamente lo que estaba pasando en Libia a última hora de la noche de ayer y lo que se comentaba y lo que además precisamente se había sucedido. Parece ser que obviamente el riesgo de guerra es ya prácticamente mucho menor y obviamente esto puede tener su contención en el ritmo alcista de los precios. Por tanto, por eso hemos establecido la estrategia, a pesar, insisto, de que ayer tuvimos muy buenos datos de manufacturas, sobre todo en China, obviamente para no llegar a frenar el consumo de petróleo. Por tanto, aquí tenemos la estrategia de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis hacer algún tipo de comentario al respecto, estamos aquí durante aproximadamente 2 minutos porque tenemos que seguir trabajando y espero que os sirva de ayuda. También me gustaría, aparte de este activo, hay otro valor que lo considero interesante, lo he colgado en CFDs, www.cfdsglobal.com, está en una zona de suelos, es Nokia, ¿vale? Valor muy importante en Finlandia, está en la zona de 4,150 aproximadamente. Si nos vamos a gráficos a 30 años es una zona importantísima. Ya el 13 de diciembre del año 2003 marcó esa zona de soporte. Desde el año 2003 ha tenido variaciones muy pequeñas, los cuerpos reales de las velas hasta ahora han sido muy pequeños en esa graficación y ahora mismo está en esa zona, con lo cual podría ser una zona de sobreventa para tomar posiciones, en todo caso, de compra a medio largo plazo. No creemos ni mucho menos que obviamente Nokia pueda tener mayores retrocesos, dado que obviamente el gobierno finlandés estará también interesado en mantener la cotización del valor y que no añada mayor sentimiento negativo al mismo que ha tenido desde hace bastante tiempo. Es otro valor también interesante que me gustaría comentar, pero en sí ya sería una estrategia diferente. Estaríamos hablando de una estrategia orientada más a medio o largo plazo. Si no tenéis ninguna duda, en todo caso, os agradezco vuestra atención, espero que os haya gustado la estrategia y seguir testeando vuestros sistemas, seguir creyendo en vuestras estrategias y ser disciplinados a la hora de introducir niveles de stop loss, dado la volatilidad que continuamos teniendo en los mercados. Que tengáis un buen trading y gracias por vuestra atención.